del CMMI con respecto a los requerimientos, que era la gestión de requerimientos y el desarrollo de los requerimientos. Bien. Bien, desarrollo de requerimientos apunta específicamente a lo que sería, si fuera en casos de uso, sería determinar cuáles son y escribirlos, bien, pensando en alimentar después a lo que va a ser la solución técnica, que va a dar soporte a esos requerimientos. Y gestión de requerimientos se encarga específicamente de administrar esos requerimientos y los cambios que pueda haber para con esos requerimientos. Esto es, entramos en una empresa o tenemos un cliente, empezamos a hacer reuniones de distinto tipo. En esas reuniones vamos capturando requerimientos de distinto tipo también. Podemos utilizar la clasificación de requerimientos para ir haciendo preguntas que nos guíen en términos de saber si estamos cubriendo, tenemos un entendimiento completo de esos requerimientos. Y en algún momento lo que vamos a terminar haciendo es estableciendo como una línea, se llama una línea base de requerimientos, que es como dicen, es decir, este es el conocimiento o estos son todos los requerimientos que hay que hacer para con el sistema. Y acá hay una de las Profesor, cuestiones fundamentales. Sí. una pregunta, disculpe. ¿Qué fue lo que dijo antes de gestión? Que habíamos visto también. Si me paso. Lo que es el desarrollo de requerimientos y gestión de Perfecto. requerimientos, que son las áreas del CMMI. Correcto, correcto. Disculpe. Gracias. Para el final, si usted considera oportuno, yo quería preguntarle, tenía dos preguntas, pero al final de clase, digamos, porque es alejarse del tema en cuestión. Bueno. Gracias. Una de las cuestiones, lo que va a suceder es cuando nosotros tenemos esa línea base de requerimientos o ese conocimiento inicial, decir, bueno, esto es lo que hace falta para con el sistema, es que a partir de ahí pueden empezar, o ciertamente van a empezar a surgir cambios y modificaciones. En esos cambios y modificaciones tienen que ser, o los pedidos nuevos, tienen que ser evaluados con esa línea base de requerimientos que nosotros establecimos para ver qué es lo que me están pidiendo, digamos, ¿sí? O sea, tuvimos toda una serie de reuniones, nos pusimos de acuerdo en qué era lo que había que hacer, llegamos a un acuerdo inicial, empezamos a planificar y a organizarnos para desarrollar esto. Acto seguido empiezan a caer pedidos y solicitudes. Bueno, esos pedidos y solicitudes hay que ir evaluándolos porque un requerimiento nuevo va a implicar, tomar ese requerimiento va a implicar hacer un ajuste en los tiempos o en los costos o en los costos del proyecto. Entonces, no puedo libremente tomar esos requerimientos. También va a ir pasando que requerimientos existentes se pueden ir modificando porque cambió algo en el tiempo entre que lo hablamos y lo empezamos a hacer o lo terminamos. Entonces, todo eso nos obliga a hacer esa gestión de requerimientos que básicamente se encarga de, bueno, administrar eso. Entonces, un poco acá, una especie de resumen de lo que sería la parte de desarrollo de requerimientos es, uno empieza capturando requerimientos de alto nivel, los va documentando, bien, los empieza a trabajar en detalle, va determinando los requerimientos funcionales y los no funcionales para ir armando las características de la aplicación. Recuerden que los requerimientos no funcionales son los que van a determinar en gran medida las características de esa aplicación, ¿sí? Pues yo tengo muchos sistemas por ahí dando vuelta que hacen lo mismo, sin embargo son sistemas diferentes desde el punto de vista visual, operativo, de cómo resolvieron las cosas. Entonces, esos son todos requerimientos no funcionales que modifican notablemente la presentación de ese sistema o la solución que uno termina
armando, ¿sí? Entonces los mismos requerimientos funcionales, los cruzo con distintos requerimientos no funcionales, me van a dar distintas soluciones. ¿Bien? Entonces ahí pone 3 grandes grupos que son los requisitos funcionales, no funcionales y las restricciones de diseño que en algunos casos aparecen como parte de los requerimientos no funcionales, esas restricciones que son las que me van limitando las opciones, ¿bien? Entonces yo quiero que sea rápido, pero tenía que funcionar en un Nokia 1100 y entonces bueno, son distintas cuestiones que van jugando. Todo eso después nos lleva a lo que se llama la especificación de requisitos del sistema o requisitos software, ¿bien? Que es como el documento que engloba el contenido del sistema. ¿Cómo vamos a llegar a eso? En gran medida se favorece este tipo de este proceso en espiral, ¿bien? Donde yo voy pasando de un conjunto de requerimientos en total, bien, los vamos negociando, es decir, ¿se acuerdan que hablamos que teníamos ese documento visión, por ejemplo, que aparecía al principio? Ese documento visión marcaba el norte, bien, y definía a grandes rasgos como los límites del sistema. Entonces, cuando uno empieza a hacer el trabajo de captura de requerimientos, lo que se va encontrando es que van surgiendo cosas de distinto nivel. O sea, por ahí al principio lo que se da es que hay una reticencia a pedir cosas o a mencionar o contar cómo funciona porque hay miedo, porque hay enojos, hay un montón de situaciones. Bien, generalmente cambiar o implementar un sistema en una empresa genera una movida desde emocional hasta administrativa, técnica importante. Entonces, bueno, todo eso que el analista y el que captura requerimientos tiene que ir venciendo para tratar de determinar qué es realmente lo que se necesita, va a generar que en algún momento yo tenga un montón de cosas, o sea, pedidos de todo tipo, desde pedidos, si lo relacionamos con lo de casos de uso que ustedes por ahí vieron, tengo pedidos que están por las nubes, pedidos del tipo de la almeja, pedidos del cielo, del barrilete, del mar, o sea, inclusive pedidos de cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos evaluando ahora, sobre todo en las empresas más grandes donde tengo varias secciones, varias áreas, por ahí se van mezclando las cosas y hay que ir destacando cuáles son las cuestiones que están enmarcadas dentro del proyecto y demás. ¿Bien? Entonces eso lleva a un análisis, una negociación, llegamos a definir cuáles son el alcance correcto del sistema, eso se documenta, se va validando, ¿bien? Y se vuelve otra vez a seguir procesando, refinándolo, hasta que terminamos con una versión inicial, ¿bien? De los requisitos que hay que resolver, ¿sí? Bien, teníamos además, por ejemplo, una clasificación de requerimientos no funcionales, ¿sí? Típicamente los requerimientos funcionales surgen directamente, los no funcionales como que se mencionan, hay que escarbar más para obtenerlos, digamos, y definirlos precisamente. Sobre todo la definición de los requerimientos no funcionales, porque es muy fácil que queden ambiguamente definidos, ¿sí? Y entonces que alguien te diga, yo quiero que el sistema sea rápido y termine ahí, finalmente no sirve, porque yo no cómo evalúo, digamos, qué significa rápido, en qué contexto. Entonces necesitamos precisión en cualquier requerimiento, pero generalmente los requerimientos no funcionales es más fácil confundirse y creer que uno tiene la precisión necesaria cuando en realidad no la tiene. Entonces yo me decía que necesita que el sistema sea rápido, tenemos que empezar a hablar de, bueno, minutos, segundos, horas, lo que sea, ¿bien? Y en qué momentos, y ser preciso respecto de eso y determinar las condiciones. Relacionado con esto, después viene la parte de lo que eran los casos de... Quizás cierta tendencia a subestimarlos también, me parece, ¿no? A los requerimientos no funcionales. Bueno, pasa... ciertamente puede ser que los estés subestimando, bien, como que vos pienses que lo podés agregar después, ¿bien? O sea, como que tal vez vos podés pensar que
podés hacer el sistema más rápido poniendo otra PC. ¿Bien? Exacto, sí, o sea, mi experiencia personal es esa, digamos, ¿no? Y me va cayendo la ficha, digamos, de que uno es, tiene o por ahí yo, quizá en mi caso personal, esa mala práctica, digamos, de subestimarlos un poco. Por eso, y parte esa subestimación surge porque no queda claro de antemano. Lo que rápido para alguien puede significar una cosa y para otro puede significar otra. ¿Bien? Entonces, hay que ser preciso en esa definición, porque después vos lo vas a querer probar. ¿Bien? Y vas a querer asegurarte que cumple o no cumple las expectativas. En un contexto también cambiante, ¿sí? Entonces después, por ejemplo, cuando uno está armando los casos de prueba que hablábamos, prueba de carga, prueba de estrés, pruebas de rendimiento de distinto tipo, esos tienen que estar definidos con precisión. ¿Bien? Entonces yo necesito tener una idea clara de cuáles son las expectativas. ¿Bien? Ahí yo me puedo guiar en parte por qué es lo que hay ahora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien ya tiene un sistema y te dice quiero que el sistema nuevo sea rápido, está hablando de que de mínima necesita que sea más rápido que lo que está ahora. Entonces, tener una idea de qué es lo que está ahora para poder evaluar y cambiar, llevarlo a rápido en qué momentos, en qué casos de uso, cuáles son más importantes que otros, y después en algún momento explicitar tanto tiempo con determinadas características. O sea, cuando el sistema tenga una carga X, tal tiempo de respuesta, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Y finalmente, a modo de resumen, esto que habíamos mencionado la otra vez respecto de quiénes eran los que Los involucrados, digamos, ¿no? quiénes eran los que leían los requerimientos y en qué momento, ¿sí? En parte de acá lo que uno saca es que todo el mundo está leyendo requerimientos. La importancia de los requerimientos son básicamente lo que definen lo que nosotros tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, o sea que no es trivial. Recuerden además lo que habíamos dicho sobre que por ahí los requerimientos, o sea, la mala interpretación de los requerimientos generaba que, o era el mayor problema por el cual los proyectos se desviaban o fracasaban. ¿Bien? Eso era En algo este que había caso, quedado... seguro. En este caso, los clientes se refiere también a los usuarios, ¿no? Al usuario final del sistema. Sí. Perfecto. Bien. ¿Dudas en esta parte? No, quizás resaltar también el hecho de que tiene que haber un permanente feedback y el redescubrimiento quizás, o el descubrimiento de nuevos requerimientos también, en algún momento usted lo había nombrado también. Sí, esa... a ver, un segundo, por favor, que apago esto. Bueno, vieron que hablamos sobre, acá hablamos sobre establecer una línea base de requerimientos y ponernos de acuerdo, ¿sí? Ese principio de ponernos de acuerdo sobre los requerimientos juega en contra de la otra premisa que dice que los requerimientos cambian. Entonces uno me puede decir, bueno, ¿cómo puedo yo ponerme de acuerdo en qué es lo que hay que hacer si yo ya sé que esto que estamos definiendo ahora va a cambiar? ¿No? Entonces, eso va jugando, ¿sí? Eso va jugando claramente con, o sea, requiere un nivel de madurez de parte de la empresa que desarrolla y la empresa a la quien se le está desarrollando el software para entender, por ejemplo, que cuando yo después de que vine, tuve una reunión, 2 reuniones o una semana, dependiendo del tamaño del proyecto, te estoy haciendo una estimación, es eso, es una estimación. Es decir,
es esto, más o menos 50%, tranquilamente, ¿sí? Entonces, eso tiene que... eso tiene que quedar claramente entendido. La realidad es que no queda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera bastantes problemas más adelante. Entonces, por eso es el énfasis y la necesidad de no solo entender que tengo que capturar los requerimientos, sino que los tengo que administrar. Una de las cuestiones que no queda, que suele pasar es que esos nuevos requerimientos que van apareciendo, ¿bien? Parece como que hubieran estado ahí desde siempre, o que fueran primarios, principales. Entonces, es como que mi sistema nunca termina, ¿entendés? Porque el sistema, esto también está relacionado con lo otro, y puede ser que esté relacionado perfectamente, pero no habíamos acordado que íbamos a hacer eso. Entonces, pero si no quedó claro del principio, si no documentamos que eso no lo íbamos a hacer, o documentamos claramente qué era lo que íbamos a hacer, eso puede generar ciertamente ese tipo de problemas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, una de las cuestiones casi tan importante como decir, el sistema va a hacer esto, y por eso vuelvo, insisto, con el documento visión, es decir, el sistema no va a hacer esto. ¿Bien? Por ejemplo, el sistema no se va a encargar de la parte de contabilidad, por decir algo. ¿Bien? Entonces, cuando alguien venga y te diga, che, necesitamos que el sistema haga esta cosa contable, vos tenés que ir y chequear contra lo que el sistema va a hacer y no va a hacer, y plantearlo desde ahí. No quiere decir que nunca lo vayas a hacer, pero en este proyecto no dijimos que no lo íbamos a hacer. Capaz que hay que hacer otro proyecto. Bien, un poco de eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, ¿dudas hasta Claro, acá? Sí. no, porque en caso de que apareciera ese nuevo requerimiento y ante la presión del cliente, digo, en una situación real, ¿no? Puede ser que uno tienda a la solución rápida, digamos, que viene a ser como un parche arriba de otro parche. Y lo que vos decís más bien está más adecuado a lo que viene a ser las buenas prácticas, plantear quizás un nuevo sistema que haga eso. A ver, yo ni siquiera estoy diciendo cómo lo vas a resolver, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que primero lo que tenés que Correcto. hacer es entender que eso que te están pidiendo, por ejemplo, no formaba parte de lo que habíamos acordado inicialmente. Después tenemos varias formas de atender eso. O sea, lo primero es entender, porque si vos creés que formaba parte, lo tendrías que tener hecho dentro del mismo presupuesto, dentro de las mismas horas, y ya tendría que estar implementado, etcétera, etcétera. Entonces, si eso no formaba parte de lo que hablamos inicialmente, estamos frente a una nueva situación. ¿Queremos que eso esté incluido en lo que vamos a hacer? Bueno, perfecto. Lo incluiremos y adecuaremos el proyecto según lo que eso determine. Por ejemplo, no sé, habrá que hacer un parche, habrá que agregar más horas al proyecto, más plata. Si no, puede ser que en realidad determinemos que eso no lo vamos a poder resolver ahora y hay que hacer un nuevo sistema efectivamente para resolverlo. Qué sé yo, no sé. Las opciones son variadas, pero eso ya forma parte después de cómo lo resuelvo. ¿Bien? Lo que tiene que quedar en claro es qué es lo que habíamos acordado hacer y qué no. ¿Bien? Muy Como bien. paso uno, ¿sí? Lo que yo quiero resguardarlo principalmente, entre otras cosas, es de que cuando ustedes les piden, por ejemplo, necesito un sistema que haga esto, ustedes tengan en claro qué es lo que es esto, ese esto, ¿bien? Y qué no es ese esto, porque si no después todo cae dentro de algo que se podría sistematizar, que estaría bueno que el sistema haga, ¿bien? O sea, cuando las cosas, sobre todo al principio, cuando uno tiene mucha experiencia, es joven, tiene tiempo, qué sé yo, les parece como que se podría hacer, pero después la realidad es que uno tiene que vivir de esto, tenés otros proyectos que encarar, etcétera, etcétera, entonces tenés que tener en claro bien los límites de lo que vos estás haciendo en esta instancia. ¿Bien? Entonces vos me dijiste, querías algo que haga ABC, perfecto, acá tenés algo que hace ABC por la plata que acordamos, los tiempos que acordamos, qué sé yo. O bien, en algún momento ese ABC se transformó en un ABCDE y fueron otros tiempos, otra plata, o fue ABE y se hizo un intercambio, qué sé yo. Se puede ir viendo, después hay forma de resolverlo, pero tenés que tener en claro dónde estás parado. ¿Bien? Muy bien.
Surge acá entonces la necesidad de tener una noción clara de cómo administrar los requerimientos. ¿Bien? Entonces esta parte que está acá de lo que habla es de este SRS, Software Requirements Specification, y me dice que un requerimiento, ¿sí?, tiene que tener una serie de atributos. Empiezan a surgir acá dos tipos de cuestiones. Características que debería tener un requerimiento para que, según las buenas prácticas y según el conocimiento que tenemos ya, me indique que ese requerimiento está en condiciones de ser trabajado. ¿Bien? Y después, atributos e información adicional que yo tengo que agregarle a ese requerimiento, independientemente de lo que sea que ese requerimiento pide, para poder hacerle la gestión administrativa de ese requerimiento, que es lo que hace REQM. ¿Bien? Bueno. Bien. Me dice lista de comprobación de lo que sería la Software Specification. Dice, se especifican todos los requisitos que debe cumplir el software sin ambigüedades. O sea, hicimos el esfuerzo de pensar en los distintos circuitos que los requerimientos cierran, en el sentido de que, por ejemplo, se ingresa información por un lado, que esa información se use o salga por otro lado. Bien, que no haya, por ejemplo, información que no queda claro para qué funciona, qué finalidad tiene, que no haya requerimientos que estén poco claros, que no están bien definidos, están en un nivel muy alto. La idea acá de lo que queremos, entre otras cosas, es llevar todos los requerimientos al mismo nivel. Bien, si quieren tal vez requerimientos a nivel de usuario, ¿sí?, para poder tener un entendimiento. Obviamente no quiere decir que los requerimientos de nivel nube los vamos a eliminar y los de la almeja los vamos a eliminar, sino que vamos a detectar cómo se relacionan entre sí. ¿Bien? Dice, tiene cada requerimiento una y solo una interpretación, se utilizó el lenguaje del cliente. Recuerden esto que era importante siempre poder mencionar y hablar en términos del cliente. Aparecía también ahí ese artefacto glosario, ¿sí? La idea del glosario, entre otras cosas, es poner en conocimiento del equipo los términos que se usan para poder usar esos mismos términos y tener una buena comunicación con el cliente y que el cliente sepa qué es lo que nos está acordando y qué es lo que está acordando y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Bien. Dice, se han utilizado diagramas para aumentar las descripciones en lenguaje natural. Esto apunta a, por ejemplo, si tenemos como complemento, ¿sí? Porque a veces ayuda por ahí, sobre todo cuando uno está viendo si los requerimientos cierran y eso. Por ejemplo, en un diagrama de casos de uso te ayuda a ver la totalidad de los casos de uso, con cuáles se relacionan. Bien. Por ejemplo, podríamos hacer diagramas de estado, podríamos hacer diagramas de actividad, podríamos utilizar las herramientas del proceso de modelado de negocios. Bien. Cualquier cosa para asegurarnos de que queda claro no solo qué es lo que hay que hacer, el circuito, los límites del sistema. Bien. Todo eso ayuda a comprender mejor qué es lo que hay que hacer. Dice... ¿Diagrama de flujo también? ¿Sí? Cualquier tipo de... Bien. Cualquier tipo de documento que agregue valor. ¿Bien? O sea, no quiere decir que vos tengas que hacer, por ejemplo, una máquina de estado para cosas triviales, pero típicamente si vos tenés algo que se llama estado, ese estado debería tener alguna máquina de estado asociada, porque ¿cómo va a cambiar ese estado, por ejemplo? Y si no lo pensás vos, ¿quién lo va a pensar?
Bien. Bueno. Si vos no sabés cómo hay un flujo de información o de documentación en la empresa, ¿cómo vas a poder después acompañar eso en un sistema? ¿Sí? A veces algunas empresas tienen algo de material de esto, a veces los tenés que hacer vos. A veces es trivial, es conocido, entonces podría no ser relevante hacerlo. ¿Bien? No es hacer por hacer, sino que es hacer para aclarar, digamos. ¿Bien? Sobre todo, cuando uno habla con niveles más altos, a veces en las empresas no conocen exactamente cómo es el flujo de la información. La persona sabe que, por ejemplo, recibe a alguien en la entrada, llena un formulario y lo manda a no sé dónde y después se olvida, no sabe ni qué sirve, entonces no le interesa saber qué pasa si no completa algo, si qué problemas puede generar. A veces hay desconocimiento entre las distintas áreas de la empresa, sobre todo cuando empresas más grandes, más burocráticas. Bien. Y muchas veces, como el sistema tiene que atravesar esas distintas áreas, sirve armar un recorrido para también ayudar a comprender, a explicarle a la gente qué es lo que está pasando y que eso también después forma parte de la ayuda del sistema. Bien, a veces determinar qué partes se van a sistematizar y qué no. Recuerden que en realidad usted como ingeniero en sistemas no es su único objetivo generar software, ¿sí? El sistema no era el software solamente, entonces entender cómo está armada la organización, documentar eso también forma parte del producto que nosotros vamos a entregar. Dice, incluye todos los requisitos significativos, tanto relacionados con la funcionalidad como las restricciones del diseño, de rendimiento, las interfaces externas. Se han identificado y abordado todos los rangos previstos de valores de entrada de todos los escenarios posibles. Se han incluido todas las respuestas para los valores de entrada válidos y no válidos. Incluyen todas las figuras, tablas, diagramas y descripciones a todos los términos y unidades de medida. Se han resuelto o abordado los temas pendientes. Esto de temas pendientes es un artefacto que surge. A ver, típicamente uno tiene un par de reuniones de distinto tipo, de distinta índole. Puede ser una reunión 1-a-1, puede ser que alguien complete un formulario, puede ser un brainstorming, de cualquier tipo. Uno captura requerimientos y después los empieza a detallar. ¿Bien? Cuando uno lo va detallando, puede ser que surjan dudas, ¿bien? Sobre todo cuando uno empieza a pensar alternativas. Che, ¿podría pasar esto? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa con este documento? ¿Dónde va esto? Y no tengo una respuesta, entonces aparece este documento que se llama Cuestiones Abiertas y Cerradas. Es un documento muy útil para que uno vaya diciendo, bueno, lo que no puedo resolver ahora lo pongo como cuestión abierta. ¿Bien? Entonces después en algún momento hacemos el recorrido de esas cuestiones abiertas y las vamos cerrando. Cerrando quiere decir le voy encontrando una respuesta. Bien, le pregunto a quien haya de preguntarle o tomo las decisiones que hay que tomar. También puede suceder que cuando esté hablando con alguien yo le hago una pregunta y esa persona no la pueda responder porque no sabe, bien, o tiene que confirmar o lo que sea, también lo ponemos como cuestiones abiertas. La idea es que haya un flujo, digamos, que yo no me quede frenado en una cosa. Entonces, estoy escribiendo un caso de uso en forma detallada, tengo una duda, bueno, no sé si va a ser un camino alternativo o no, no sé si va a ser un escenario nuevo, bueno, abro una cuestión abierta, lo documento, sigo adelante y después los voy cerrando. ¿Bien? Bueno, habla de consistencia, ¿sí? Fíjense que menciona acá la especificación de requisitos que tiene que estar en concordancia con el documento visión, con el documento de casos de uso, con las especificaciones complementarias. O sea, todas las decisiones de alto nivel que se mencionaron antes tienen que estar atendidas y todo lo que está acá tiene que responder a algo de eso. O sea, si no responde a alguna de esas cuestiones de alto nivel, quiere decir que es algo de más. Bien, y si tengo alguna cuestión de alto nivel que no tiene algún tipo de requerimiento que le dé soporte, es algo que me falta atender. Bien, es algo que me va a quedar corto, con lo cual el sistema eso no lo va a poder resolver. Entonces tengo que trabajarlo un poco más. Habla de coherencia interna, habla de determinar conflictos entre los distintos requisitos, ¿sí? Acá empieza a aparecer, ser muy útil la necesidad de ir aplicando matrices, ¿bien? Hablando de requisitos de alto nivel y vinculándolo con distintos requisitos de nivel de usuario, o casos de uso de alto nivel y revinculándolo con distintos casos de uso de usuario. Empieza a aparecer la necesidad de ir documentando
los requerimientos no funcionales y también cruzarlo con el impacto que pueda llegar a generar con los distintos casos de uso que fuimos detectando. Bien, determinar si hay algún tipo de conflicto, empezar a hablar de un tema de precedencias, ¿sí? Que después vamos a ver. Bien, dice, se ha clasificable, se ha etiquetado cada requisito con una identificación que indique la importancia o estabilidad de ese requisito en concreto, se ha identificado otros atributos significativos para determinar adecuadamente la prioridad. Ahora vamos a ver esto un poquito más en detalle, pero a ver, supónganse que yo tengo un sistema que me dice que tengo que permitir el registro y mantenimiento de los datos de los clientes. Tengo que permitir el registro y mantenimiento de los datos de los artículos. Tengo que permitir y mantener el registro de los precios de los artículos, emitir una factura. ¿Bien? Bárbaro. Son 4 casos de uso de distinto nivel. Bien. De distinta importancia, de distinta facilidad o impacto. Bien. Eso sería la parte de la especificación funcional mínima de ese requerimiento. Ahora, para poder administrar ese requerimiento, yo necesito agregar información, ¿sí? Después vemos, pero de mínima te necesito saber, por ejemplo, quién me lo pidió, con qué se relaciona, para cuándo tiene que estar. Todos datos adicionales que no hacen al requerimiento, o sea, el sistema va a dar de alta a clientes y lo va a permitir mantener, ¿sí? No necesito saber que me lo pidió Juan para hacer eso, pero sí para administrarlo. Bien. Verificable, dice, se pueden verificar todos los requisitos especificados en la especificación de requerimientos. Me dice si existe algún proceso eficiente mediante el cual una persona o máquina pueda comprobar que el producto o software satisface el requisito. Acá está hablando de plantear los casos de prueba para los cuales vamos con los cuales vamos a probar ese requerimiento. Bien. Habla ya de empezar a definirlos, a escribirlos. Tienen que estar escritos en realidad, pero apunta a eso. Bien. Si yo no puedo probarlo, no puedo verificar que esté. No te puedo decir que algo está si no lo puedo probar. Bueno, y después habla de algunas cuestiones propias de cómo está armado el documento. Bien, me dice si está armado de manera tal que yo pueda agregar o quitar, modificar requerimientos de una manera relativamente sencilla, que se siga manteniendo la legibilidad, si hemos determinado o hemos quitado la redundancia de los documentos, de las secciones, o sea, esto tiene que estar, tiene que ser administrable porque recuerden que va a ser algo que va a estar cambiando en el tiempo. ¿Bien? Bien, dice, ¿tiene cada requisito un identificador claro? ¿Está claro el origen de cada requisito? ¿Se mantiene la trazabilidad hacia atrás y hacia adelante? Trazabilidad hacia atrás, hacia adelante implica decir, bueno, a partir de este requerimiento, yo puedo ir hacia atrás y puedo saber con qué requerimiento, con qué objetivo de alto nivel está relacionado, puedo saber quién me lo pidió, qué rol tiene, ¿bien? Y hacia adelante puedo decir, bueno, con qué otros requerimientos de más bajo nivel está relacionado, en qué módulos del sistema está implementado, qué casos de prueba, quién lo desarrolló, ¿bien? En qué versión del sistema está operativo, cuestiones que eso me permite ir hacia adelante y hacia atrás. ¿Dudas hasta acá? De mi parte Sí, no. profesor. Esa rastreabilidad se puede asociar a que es un atributo temporal, ¿no? A una temporalidad, digamos, de la evolución del requisito. A ver, explícame un poquito más. ¿Qué es lo que me decís? Sí, porque, o sea,
desde la literatura se entiende, pero digo, llevarlo a una experiencia práctica me está costando, digamos, bajarla No entiendo a la algo parte de más. temporalidad que me decís. Sí, a lo tangible, digamos. Trazabilidad significa esto. Cuando vos tenés tu lista de requerimientos, ¿bien? Sí, Y vos, cuando hablamos de requerimientos, hablamos de, por ejemplo, requerimientos de... A ver, un requerimiento es, el sistema debe poder emitir una factura. ¿Bien? Ahora, ese es un requerimiento general. Yo eso lo tengo que abrir para emitir una factura necesito tener artículos. Para los artículos necesito tener una serie de datos adicionales. Entonces hay que hacer todo un desarrollo para la parte de los artículos. Necesito tener los precios van a cambiar, necesito tener esa capacidad de respuesta de eso. Necesito saber los clientes a quienes le voy a emitir la factura. Bueno, necesito mantener todo eso que está ahí. Todavía no llegué a la parte de emisión de la factura, ¿sí? Necesito tener un conocimiento de, no sé, impuestos y algunos otros factores que están jugando por ahí, necesito eso. Necesito para emitir una factura en Argentina, por ejemplo, necesito interactuar con servicios de la FIP. Necesito desarrollar eso. Entonces, ese primer requerimiento que dice, a vos te llaman y te dicen, che, necesito un sistema de facturación, ¿bien? Para que me emita las facturas, ¿sí? Tiene asociado todos esos otros requerimientos. Entonces, si yo estoy parado en ese requerimiento general de necesito emitir una factura, yo puedo empezar a avanzar y puedo decir, bueno, para poder emitir una factura necesitas guardar los artículos, guardar los clientes, guardar los precios, interactuar con la FIP. Son de distintos niveles esos subrequerimientos, si quieren. muy ¿Sí? bien. Sí, Ahora, ¿quién me pidió que el sistema emita una factura? Y me lo pidió María Jiménez, responsable del área de no sé qué. ¿Bien? ¿Por qué necesito eso? Porque después cuando el jefe de María Jiménez o el que tiene que pagar o lo que sea me diga qué es lo que está, por qué estamos haciendo esto, yo tengo que decir, bueno, estamos haciendo esto porque lo pidió María Jiménez. ¿Bien? ¿Se correcto. entiende hasta ahí? Ahí Sí, sí, está bien. estoy yendo para atrás. Ahora sí, cuando vaya para adelante, obviamente, el día 1 o el día 10, no sé en qué módulo va a estar eso implementado. En algún momento sí lo voy a saber. No sé en qué rutina está resuelto tal cosa. En algún momento lo voy a saber. Cuando lo vaya sabiendo lo voy completando. ¿Bien? Entonces, cuando yo empiece después a escribir el caso de uso para la gestión de clientes, ahí empezaré, tal vez tenga que hablar con otras personas o empiecen a surgir cuestiones adicionales que se va a ir abriendo. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Y en algún Sí, las momento cosas. después eso va a pasar hay que desarrollarlo. Y entonces capaz que la parte de cliente estará en el módulo ABMC clientes.php, qué sé yo. ¿Bien? Que a su vez está relacionado con la clase o las clases cliente, categoría cliente, domicilio, no sé. Y después que a su vez está en las tablas y puedo ir llegando a distintos niveles de detalle hacia adelante. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, profesor. Gracias. Bien. Dice, bueno, y todos esos casos de uso o requerimientos que yo les mencioné, tal vez el de necesito que el sistema facture es un requerimiento y los otros que mencioné eran más casos de uso. Cada uno de esos obviamente necesita información adicional pura y exclusivamente para la administración. ¿Bien? Por ejemplo, esos 4 o 5 que yo abrí no son todos del mismo nivel. ¿Bien? Entonces, uno podría decir, bueno, pero vos podrías empezar a emitir facturas sin guardar los datos de los clientes. Entonces, ese caso de uso podría quedar relegado a una importancia menor. Bien. Tal vez vos necesitas los datos de los artículos, pero no necesariamente necesitas que se puedan dar de alta por sistema todavía. ¿Sí? Entonces, este caso de uso podría quedar relegado a una importancia menor. Bien. Para los fines prácticos de la administración, yo puedo decir, bueno, tengo 5 casos de uso, uno de importancia o de impacto alto crítico, 2
de importancia media y otro de importancia baja, por ejemplo. ¿Bien? No me interesa específicamente qué es lo que es cada uno, pero sí, por ejemplo, saber cuántos tengo de cada tipo. O sea, vos podés decir, bueno, ¿cuántos casos de uso o cuántos requerimientos de importancia media tenés? ¿Cuánto de baja? ¿Cuánto de crítica? Como para poder hacer una estimación. ¿Bien? Cuando también yo puedo agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son todos los requerimientos que pidió Juan? Ponele. Suele pasar que Juan, que trabajaba de gerente seccional, lo cambian, ¿sí? Y viene Josefa, ¿ok? Entonces, de antemano estaría bueno saber cuántas cosas me había pedido Juan para ver si a Josefa esas cosas le siguen interesando, sobre todo si no las hice. ¿Bien? Correcto. Entonces, son datos que necesito tener, que son adicionales al requisito en sí. Son datos para la administración. Bien, algunos de los datos son el origen, ¿sí? Persona, documento u otro origen de un requisito determinado, ¿ok? Útil para determinar a quién hacerle las preguntas o para requisitos de agrupamiento en funciones de la persona que plantea las peticiones. La prioridad, una importancia relativa al requisito, obligatoria, crítica, opcional, ¿bien? Si está relacionado a otros requisitos, o puede ser alta, media, baja, ¿bien? ¿A quién se lo voy a asignar o quién lo tiene asignado para asegurarse que eso se lleve a cabo? Algún dato adicional sobre ese requerimiento, que no hace al requerimiento en sí, sino a lo que es algo que sirva para la gestión de ese requerimiento, alguna indicación de la dificultad, ¿bien? Habla de nivel de esfuerzo necesario o dificultad que supondrá implementar el requisito. Esto apunta, en parte, la dificultad va a ser siempre relativa a mis capacidades como empresa, ¿sí? Tal vez yo digo, bueno, hay que interactuar con servicios de la FIP y ustedes vienen interactuando con web services desde que tenían la mamadera y entonces eso no es una dificultad. Entonces, pero una empresa que desarrollaba en COBOL, de repente tiene que interactuar con web services y bueno, ahí tiene una dificultad, esa parte va a tener una dificultad técnica mayor, ¿bien? Un grado de avance, ¿bien? Si se inició, no se inició, si está implementado, probado, en qué estado está. El riesgo, no sé si vieron ya algo de riesgo con Alejandro, ¿sí? Pero bueno, evaluar el riesgo, tanto sea, por ejemplo, comercial, técnico, ¿bien? Que puede llegar a tener para cumplirse o no. ¿Cuándo debería estar implementado? ¿Cómo se va a verificar? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de, hay distintas técnicas, distintas, típicamente los requisitos más críticos van a estar pensados para que se les haga algún tipo de inspección formal, ¿bien? Las de más alto nivel, ¿sí? Si vamos a hacer pruebas de qué tipo, pruebas con el usuario, pruebas beta con ese requerimiento o no, ¿bien? Bueno, qué tipo de prueba, unitaria, componente, sistema, producto, en qué subsistema va a estar, bien, una identificación de los casos de prueba que esté relacionado con ese requerimiento, ¿sí? Entonces, todos estos son atributos adicionales para administrar los requerimientos, para poder decir, bueno, a ver, ¿cuántos requerimientos hay en total? ¿Cuántos son críticos? ¿Cuántos son medios? Entonces puedo decir, hay 400 requerimientos, hay 7 críticos, hay 100 de importancia alta, hay etcétera, etcétera, para poder también jugar con las estimaciones. ¿Bien? También me parece vieron estimación con Alejandro. Dígame, ¿lo vieron eso o no? Punto de función, algo de eso, ¿vieron? Todavía no. A mí no me suena, profesor. No estoy muy seguro, no. Lo mismo, coincido con Nacho. Bien, bueno. No, no lo vimos.
Bueno, cuando empiecen a haber estimación, ¿sí? La estimación se hace de distintas formas, hay técnicas de distinto tipo, entre otras cosas, para poder estimar yo tengo que tener una idea aproximada de qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando al principio, en la etapa de inicio, inception, en el UP, por ejemplo, yo tengo que empezar a capturar todo ese conjunto de requerimientos en bruto, una de las cosas que uno va haciendo es dándole esa interpretación, decir, bueno, esto es crítico, es de soporte, es opcional, tiene dificultad relativa alta, media, baja, bien, como para por lo menos tener una idea, ¿sí? Después uno empieza en detalle y ve, ¿sí? Pero un analista experimentado puede tener una idea aproximada de saber si algo parece complejo, a priori parece complejo o no, ¿bien? Muchas veces el volumen también genera en sí mismo una complejidad. Yo puedo tener, si tengo que hacer, no sé, 1000 casos de uso de complejidad baja, eso también en sí agrega una determinada, por más que sea complejidad baja, son 1000, ¿viste? Entonces tenés que dar soporte a eso de alguna forma, y entonces implica, bueno, que hay que darle algún tipo de atención importante. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, que, a ver, el cliente no te va a decir si esto va a ser difícil de hacer o no. El cliente te va a decir lo que necesita después, y te va a decir, te puede llegar a decir, hablar de la importancia relativa de la criticidad para con el negocio. Bien. No te va a decir si va a ser fácil de hacer o no. Bueno, entonces habla de esta lista de comprobación, ¿sí? Habla de ver si si se indicó para cada requerimiento los distintos atributos, ¿sí? Si ya tengo toda la información necesaria, si hice los planes necesarios para dar soporte a los distintos requerimientos. Bien, cuando habla de riesgo, por ejemplo, no sé, un riesgo puede ser que no tengamos la licencia de la base de datos para la fecha de lanzamiento prevista, bien, porque no sé, no podemos hacer pago en dólares al extranjero. Un riesgo puede ser que no haya un entorno de prueba para la parte de los servicios. Puede ser que sea algo que es muy cambiante, entonces no quede claro que la persona que va a ser responsable va a estar de vacaciones en esa fecha. Hay riesgos de distinto nivel que van a estar vinculados a distintos requisitos, por ejemplo. Bien.